Dicen que los paramédicos están preparados para enfrentar el dolor, accidentes, tragedias y momentos al borde de la muerte. Pero hay llamadas de emergencia que jamás aparecen en los reportes oficiales. Casos extraños, pacientes imposibles y sucesos tan aterradores que dejaron a quienes los vivieron marcados para siempre. Esta noche, escucharás historias de terror ocurridas a paramédicos, relatos que podrían hacerte pensar dos veces antes de responder una llamada en la oscuridad. Comencemos. Javier Aguerre tenía 34 años cuando empezó a entender que hay cosas que el cerebro humano simplemente no está diseñado para procesar. No lo entendió en una clase, no lo leyó en ningún manual de primeros auxilios, no se lo enseñaron en el programa de certificación paramédica que completó en el Miami-Dade College un martes lluvioso de octubre del 2009. Lo entendió una noche específica, en una dirección específica, frente a algo que no tenía nombre en ningún informe oficial, y que sin embargo, él cargó consigo cada día que siguió viviendo después de esa fecha. Había nacido en Guadalajara, Jalisco, en una familia de clase media que olía a tortillas recién hechas y al perfume barato de su madre. Llegó a Miami a los 19 años con una mochila, $200 y el número de teléfono de un primo segundo que vivía en un apartamento pequeño de la calle 8 con otras 4 personas. El primo se llamaba Rodrigo y trabajaba en construcción. Javier durmió en el suelo de ese apartamento durante 3 meses mientras aprendía inglés en un instituto nocturno y lavaba platos en un restaurante cubano de la pequeña Habana, donde el dueño, un señor gordo de apellido Fuentes, le gritaba en español con acento que nada tenía que ver con el de Jalisco. Fue una época dura, de esas que uno recuerda con una mezcla extraña de orgullo y vergüenza, como si la pobreza fuera algo de lo que hay que disculparse y al mismo tiempo algo que te forja de maneras que el dinero nunca podría. Pero Javier siempre había querido ser paramédico. Desde los 12 años, cuando vio a los técnicos de emergencias médicas llegar a su barrio en Guadalajara, después de que un vecino suyo se cayera del techo de su casa durante una reparación. Los había observado trabajar con una concentración que le pareció casi sobrehumana, con una calma que contrastaba brutalmente con el caos de los gritos y el llanto alrededor. Algo en eso le habló directamente al pecho. Algo le dijo que ahí estaba lo que él debía hacer con su vida. Tardó años en lograrlo. Trabajó, ahorró, estudió, reprobó un examen, lo volvió a presentar, lo pasó, completó sus horas clínicas, obtuvo su certificación estatal y finalmente, en el año 2010, comenzó a trabajar para Miami-Dade Fire Rescue, asignado a la estación 29, en el noroeste del condado. Era el único mexicano de su turno. Había cubanos, puertorriqueños, un colombiano, varios americanos blancos y un haitiano enorme y callado que se llamaba Pierre y que nunca hablaba durante las comidas, pero que era el paramédico más competente que Javier había conocido en su vida. Durante los primeros años, Javier vio lo que cualquier paramédico de Miami ve: sobredosis, accidentes de tráfico en la I-95 a las 2 de la mañana, peleas que terminaban con cuchillos enterrados en lugares incómodos del cuerpo, bebés que no respiraban y que a veces volvían a respirar gracias a manos entrenadas, y a veces no lo hacían, y eso era algo con lo que uno aprendía a vivir, o no aprendía, y se iba del trabajo. Ahogados en la bahía, infartos en restaurantes, ancianos que llevaban días solos en sus casas antes de que alguien llamara. Conoció el olor de la muerte en todas sus variantes, desde la reciente hasta la que lleva semanas instalada en un cuarto cerrado en agosto, y aprendió a separar ese olor del resto de su experiencia sensorial, de la misma manera en que un cocinero aprende a no sentir el calor de la parrilla como algo amenazante. Pero la noche del 14 de septiembre del 2018 fue diferente. Era un viernes. Miami en septiembre todavía tiene el calor del verano pleno, ese calor que se instala en la piel como una deuda que no se puede pagar, húmedo y constante, que hace que la ciudad entera huela a sal y a gasolina, y a algo vagamente orgánico que nunca terminas de identificar. Javier llevaba ya 8 horas de turno cuando entró la llamada. Eran las 2:41 de la madrugada. La dirección era una casa en el sector de Westchester,
Una zona residencial de clase media baja, calles tranquilas, casas bajas con jardines pequeños, palmeras, esa estética particular del Miami que no sale en las fotos de los turistas. La llamada la había hecho un vecino. Había escuchado ruidos extraños, llantos, quizás una mujer herida, quizás un niño, no estaba seguro. La dirección correspondía a una casa que llevaba meses con el letrero de renta clavado en el jardín, pero que según el vecino había empezado a mostrar señales de ocupación hacía unas 2 semanas. Luces encendidas de madrugada, una figura en la ventana, nada concreto, nada que en otra ciudad hubiera generado una llamada al 911, pero en Miami, donde la gente aprende rápido a distinguir entre los ruidos normales de la noche y los que no lo son, el vecino había decidido marcar el número. Javier fue con su compañero de turno esa noche, un hombre llamado Dennis Cartwright, americano, de Tampa, 42 años, veterano con más de una década en el sistema. Dennis era un hombre parco, eficiente, con el tipo de humor seco que desarrollan las personas que han visto demasiado sufrimiento y han decidido que reírse de la oscuridad es más sano que temerle. Se llevaban bien. No eran amigos exactamente, pero tenían esa camaradería peculiar de las personas que trabajan juntas en situaciones extremas. Una confianza construida no en conversaciones, sino en acciones compartidas bajo presión. Llegaron a la casa antes que la policía. Eso pasaba con frecuencia. Los paramédicos muchas veces llegaban primero y tenían que tomar decisiones sobre si entrar o esperar. El protocolo decía esperar cuando había posibilidad de una situación de seguridad activa. Pero el protocolo también decía que si había una víctima herida adentro, cada segundo contaba. Era una de esas tensiones permanentes del trabajo que nadie resolvía completamente en los manuales. La casa estaba oscura por fuera excepto por una luz tenue que venía de lo que parecía ser una habitación del fondo. La puerta principal estaba cerrada pero no con llave, como descubrieron cuando Dennis giró la manija casi sin querer, con ese gesto automático de quien ha entrado a miles de casas ajenas y ya no piensa conscientemente en el acto de abrir puertas. Adentro olía a cera, a velas, a mucho tiempo de velas encendidas en un espacio cerrado, ese olor espeso que se pega a las paredes y a los muebles y que Javier asociaba con las iglesias de su infancia en Guadalajara, con el altar de muertos que su abuela armaba cada noviembre en el corredor de la casa familiar. Pero aquí no había nada de lo que ese olor solía acompañar. No había flores, no había fotografías, no había el orden ceremonial de un altar. Encendieron sus linternas. La sala estaba completamente vacía. No había muebles, no había alfombra, solo el piso de terrazo frío y una mancha oscura en el centro que Javier iluminó con su linterna y que tardó un segundo en identificar como sangre seca. No era una mancha pequeña, era un área de quizás 1,5 metros de diámetro, marrón oscura sobre el terrazo gris, con un patrón que no tenía la forma aleatoria de un derrame, sino algo más parecido a un borde definido, como si alguien hubiera tratado de contenerla o, pensó Javier, de manera que le pareció absurda en ese momento, como si alguien la hubiera distribuido deliberadamente. Dennis habló por radio, reportó la situación, pidió que aceleraran el despacho policial. Siguieron hacia el fondo de la casa porque desde algún lugar más adentro llegaba un sonido. Javier lo escuchó primero. Era difícil de describir con precisión, y de hecho cuando intentó describirlo después, en el informe, en las conversaciones con sus compañeros, incluso años más tarde con su terapeuta, siempre llegaba al mismo punto muerto lingüístico. Era un sonido parecido al llanto, pero más regular. Demasiado regular. Como si alguien estuviera produciendo el sonido de llorar sin la irregularidad que el llanto verdadero siempre tiene, sin los tropiezos en la respiración, sin los altibajos de la emoción. Era el llanto perfecto. Y esa perfección era exactamente lo que lo hacía insoportable de escuchar. El pasillo que llevaba a las habitaciones era estrecho, y las puertas a ambos lados estaban cerradas. La luz tenue venía de debajo de la última puerta, la del fondo. El sonido también venía de ahí. Javier caminó adelante porque era su turno de ir primero,
y porque en 8 años de trabajo había aprendido que el miedo que sientes antes de abrir una puerta casi nunca se corresponde con lo que encuentras del otro lado. Casi nunca. Abrió la puerta. Lo que vio tardó varios segundos en organizarse en su mente como una imagen coherente, porque el cerebro, descubrió en ese momento, tiene una resistencia natural a ensamblar ciertas configuraciones visuales. Prefiere el caos, la incomprensión, antes que armar un cuadro que no tiene lugar en ninguna categoría conocida. La habitación era pequeña. Tenía una ventana con las persianas cerradas. En el piso había decenas de velas encendidas, pequeñas, de las blancas que venden en las botánicas de la calle 8 a 20 centavos la pieza, distribuidas sin un patrón aparente pero tan densamente que el cuarto entero temblaba con esa luz anaranjada e inestable. El calor era notable. El olor a cera era tan concentrado que por un momento Javier sintió que la garganta se le cerraba. En el centro de la habitación había una silla de madera, ordinaria, del tipo que uno encuentra en cualquier cocina de casa modesta. En la silla había una mujer. Tendría unos 50 años, cabello oscuro y largo, vestida con ropa común, jeans y una camisa blanca. Estaba sentada con la espalda recta y las manos sobre las rodillas y los ojos completamente abiertos mirándose a la pared frente a ella. Y el sonido, ese llanto perfecto y regular, venía de ella. Su boca estaba ligeramente abierta y de su garganta salía ese sonido sin que ninguna otra parte de su cuerpo se moviera, sin que sus ojos parpadearan, sin que sus manos se tensaran, sin que su respiración se alterara de ninguna manera visible. Javier dijo su frase estándar, la que siempre decía al entrar: «Servicios de emergencia, estamos aquí para ayudar». Lo dijo en español porque había aprendido que en ciertos vecindarios de Miami el español era más efectivo. Lo dijo con la voz calibrada que había entrenado durante años, ni demasiado suave ni demasiado autoritaria. La mujer no reaccionó. Dennis entró detrás de él y Javier escuchó cómo su compañero, ese hombre que había visto todo y que nunca perdía la compostura, aspiraba el aire de una manera particular, como si de repente el cuarto tuviera menos oxígeno del que debería. Se acercaron. Javier puso 2 dedos en el cuello de la mujer buscando el pulso. Lo encontró inmediatamente. Fuerte, regular, perfectamente regular, como el sonido que seguía saliendo de su garganta. Sacó su linterna pequeña y le abrió un párpado con el pulgar. La pupila reaccionó a la luz. Estaba consciente en algún sentido fisiológico del término. Sus signos vitales, según todo lo que Javier podía evaluar en esos primeros segundos, eran normales. Era una mujer aparentemente sana, sentada en una silla emitiendo un sonido constante y mirando una pared sin ver nada. Intentaron hablarle durante varios minutos, Javier en español, Dennis en inglés. Le dijeron sus nombres, le preguntaron el suyo, le preguntaron si estaba herida, le preguntaron si podía escucharlos. Nada funcionó. No era que ella ignorara las preguntas, era algo más profundo que eso. Era como si el canal por el que las preguntas deberían haber llegado no existiera. Como si la frecuencia en la que ellos hablaban no fuera la frecuencia en la que ella existía en ese momento. Fue entonces cuando Javier miró las paredes. No las había visto al entrar porque la atención se había ido directamente a la mujer y a las velas. Pero ahora, con la linterna recorriendo el perímetro del cuarto, vio que las 4 paredes estaban cubiertas de escritura. No en papel, directamente sobre la pintura, con algo que podría haber sido marcador o podría haber sido algo más oscuro que Javier prefirió no identificar demasiado de cerca. Letras pequeñas, densísimas, que cubrían cada centímetro de superficie desde el zócalo hasta el techo. En español, una frase repetida miles de veces sin interrupción, sin salto de línea, sin pausa, como si la mano que escribió hubiera necesitado cubrir absolutamente todo el espacio disponible antes de poder detenerse. Javier leyó la frase. La leyó varias veces porque al principio no estaba seguro de haberla leído correctamente. Decía: «Ya llegaron, ya están aquí, ya los escucho, ya llegaron, ya están aquí, ya los escucho».
infinitamente repetida, en todas las paredes, hasta el techo. La policía llegó 4 minutos después. Javier no pudo decir con certeza qué pasó en esos 4 minutos, porque había algo en ese cuarto, en esa combinación de luz de velas y calor, y ese sonido constante y la escritura en las paredes, que afectaba la percepción del tiempo de una manera que no supo explicar. Dennis dijo después que fueron los 4 minutos más largos de su carrera. Javier no dijo nada al respecto porque no encontró las palabras adecuadas. Los policías entraron, evaluaron la situación, llamaron a una unidad de salud mental. La mujer fue trasladada al Jackson Memorial. Javier y Dennis completaron su parte del protocolo y salieron de la casa. Afuera, en la calle, con el calor de Miami pegando todavía a pesar de que ya eran casi las 4 de la mañana, Dennis encendió un cigarrillo aunque llevaba 3 años sin fumar, y lo miró sin decir nada por un momento largo. Luego dijo: ¿Escuchaste algo cuando estábamos adentro? ¿Además de ella? Javier pensó en la pregunta antes de responder. Pensó en si había escuchado algo más. Y la respuesta honesta era que no estaba seguro. Que había un momento, quizás 2 o 3 minutos después de entrar, cuando el sonido de la mujer había continuado perfectamente igual, pero él había tenido la sensación, no exactamente auditiva, sino más profunda que eso, más parecida a una vibración que a un sonido, de que había algo más en ese cuarto. Algo que se movía sin moverse. Algo que ocupaba espacio sin tener cuerpo. Le dijo a Denise que no había escuchado nada. Denise asintió y fumó su cigarrillo hasta el filtro. La investigación posterior determinó que la mujer se llamaba Esperanza Reyes, 53 años, de origen salvadoreño, residente en Miami desde hacía 20 años. No tenía historial psiquiátrico conocido. Vivía sola. Sus vecinos la describían como tranquila, amable, una señora normal que trabajaba limpiando casas y que iba a misa los domingos. Nadie supo explicar cómo había terminado en esa casa que no era la suya. Nadie supo quién había puesto las velas. Nadie supo cuándo había sido escrita la frase en las paredes, porque según el análisis forense la escritura era reciente, de las últimas 48 horas, pero Esperanza Reyes no tenía ninguna explicación que ofrecer, porque Esperanza Reyes, cuando recuperó algo parecido a la comunicación verbal varios días después en el hospital, dijo que no recordaba nada, que lo último que recordaba era salir de la casa de una clienta en Coral Gables, un miércoles por la tarde, y tomar el bus de regreso a su apartamento. El diagnóstico oficial fue episodio disociativo severo de origen indeterminado. Javier leyó ese diagnóstico en el reporte de seguimiento que llegó a la estación semanas después, y pensó que el lenguaje médico era a veces una manera elegante de decir, no tenemos la menor idea de qué pasó aquí. Siguió trabajando. Eso era lo que hacían los paramédicos, seguir trabajando, porque el trabajo no se detenía, y las personas seguían necesitando ayuda, y la ciudad no esperaba a que uno procesara sus experiencias difíciles. Siguió yendo a llamadas. Siguió llegando primero a las escenas. Siguió poniendo sus dedos en cuellos ajenos buscando pulsos y sacando a personas de situaciones que debían haberlas matado, y a veces no pudiendo hacer nada frente a situaciones que ya habían terminado antes de que él llegara. Pero algo había cambiado. No de manera dramática. No de la manera en que cambian las personas en las películas después de un trauma, con insomnio y pesadillas y incapacidad de funcionar. Era algo más sutil y más permanente que eso. Era una grieta pequeña en la certeza con la que uno se mueve por el mundo. Esa certeza de que las cosas tienen explicación, de que los eventos tienen causas identificables, de que el universo opera dentro de un conjunto de reglas que el entrenamiento y la experiencia y la inteligencia pueden eventualmente descifrar. Esa grieta no se cerró. Javier siguió trabajando en Miami-Dade durante varios años más. Se casó con una mujer de Monterrey que se llamaba Patricia y que era enfermera en el Mercy Hospital, y que entendía, sin necesitar que él lo explicara demasiado, el tipo de cosas que uno carga después de años de trabajo en emergencias. Tuvieron una hija, le pusieron Valentina. Compraron una casa pequeña en Doral con un jardín donde Javier cultivaba chiles que nunca quedaban igual que los de su madre en Guadalajara,
pero que se acercaban lo suficiente como para que el intento valiera la pena. Era una vida buena. Era la vida que había querido cuando llegó a Miami con su mochila y sus $200, y el sueño vago pero persistente de convertirse en alguien que llegaba cuando las personas más lo necesitaban. Pero cada 14 de septiembre sin falta, sin importar qué tan ocupado estuviera, o qué tan bien estuviera durmiendo, o qué tan lejos creyera haber dejado esa noche, Javier Aguerre se despertaba a las 2:41 de la madrugada, siempre a esa hora exacta. Con el corazón golpeando fuerte y la habitación de su casa en Doral completamente quieta, y Patricia dormida a su lado, y Valentina dormida al fondo del pasillo, y el ventilador del techo girando despacio sobre él. Y siempre, en ese momento de vigilia que duraba quizás 30 segundos antes de que su cerebro terminara de distinguir entre el sueño y la realidad, escuchaba el llanto. Perfecto. Regular. Sin los tropiezos que el llanto verdadero siempre tiene. Solo por esos 30 segundos. Y luego desaparecía, y la noche volvía a ser solo la noche, y el ventilador seguía girando, y Patricia seguía durmiendo, y él se quedaba mirando el techo hasta que el cansancio lo volvía a llevar. Nunca le contó a Patricia lo del llanto. Le había contado la historia, sí, los detalles del caso, la mujer en la silla y las velas, y la escritura en las paredes. Patricia había escuchado con esa atención clínica que tienen los buenos enfermeros, y había dicho que sonaba como un episodio psicótico grave, probablemente precipitado por alguna sustancia o por un trauma severo. Y Javier había sentido porque esa era la explicación correcta, la explicación que tenía sentido, la explicación que él mismo se había dado durante años. Pero el llanto no entraba en esa explicación. El llanto que escuchaba cada 14 de septiembre a las 2:41 de la madrugada no venía de Esperanza Reyes, porque Esperanza Reyes estaba en algún lugar de Miami, o quizás ya no estaba en Miami, y en todo caso no estaba en su habitación en Doral. El llanto no venía de ningún lugar identificable. Venía de la misma frecuencia en la que había vibrado esa cosa en el cuarto de las velas, esa cosa sin cuerpo que ocupaba espacio sin ocuparlo, que él le había dicho a Dennis que no había sentido aunque no era verdad. Hay cosas que el cerebro humano no está diseñado para procesar. Javier Aguerre lo sabía con certeza desde el 14 de septiembre del 2018. Lo sabía cada año cuando septiembre llegaba y el calor de Miami seguía siendo ese calor pegajoso que huele a sal y a gasolina, y a algo orgánico que nunca terminas de identificar. Lo sabía sobre todo cada vez que sus dedos encontraban un pulso en el cuello de alguien, y ese pulso era demasiado regular, demasiado perfecto, sin las pequeñas irregularidades que la vida siempre tiene. Porque la perfección, había aprendido Javier Aguerre en ese cuarto de Westchester con las velas temblando, y la escritura en las paredes, y el llanto llenando el aire como algo espeso. La perfección no era una característica de las cosas vivas. Continuamos. Juan Pedro Escamilla Reyes tenía 38 años y 16 de experiencia como técnico en urgencias médicas, cuando vio por primera vez algo que no tenía nombre en ninguno de los manuales que había estudiado, en ninguno de los protocolos que había memorizado, en ninguna de las conversaciones que había tenido con colegas durante más de una década y media de trabajo en las calles de la Ciudad de México. No era un hombre nervioso, no era supersticioso. Había crecido en Ecatepec en una familia de clase trabajadora, donde la superstición era un lujo que no había tiempo de cultivar, porque el tiempo se iba en sobrevivir y en pagar la renta, y en asegurarse de que hubiera comida en la mesa para 5 hijos, de los cuales Juan Pedro era el tercero. Su madre era mujer práctica, de esas que resuelven los problemas con las manos y no con rezos, aunque nunca faltó a misa los domingos porque una cosa no quitaba la otra. Su padre trabajó 30 años en una fábrica de Vallejo y murió de un infarto a los 62 sin haber faltado un solo día al trabajo en 3 décadas, lo cual Juan Pedro consideraba tanto una tragedia como el mejor ejemplo que le habían dado de lo que significa ser responsable con lo que uno se compromete. Estudió su carrera técnica en la Escuela Nacional de Técnicos en Urgencias Médicas, en la Colonia Doctores, y desde los 22 años trabajó para el ERUM, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas del Gobierno de la Ciudad de México. Conocía la ciudad como muy poca gente la conoce, no como turista, ni como oficinista, ni como habitante de una sola colonia, sino desde adentro de una ambulancia a cualquier hora del día o de la noche, a través de las venas de sus avenidas y la intimidad oscura de sus callejones, a través de sus olores cambiantes según la hora y el clima y el barrio,
a través de las historias que la ciudad le contaba cada vez que lo llamaba a alguno de sus rincones, porque alguien había dejado de respirar, o había sido cortado, o aplastado, o había ingerido algo que su cuerpo no podía manejar. Había trabajado en Tepito a las 3 de la mañana. Había entrado a vecindades de La Guerrero donde el olor a humedad y a tiempo acumulado lo seguía días después. Había sacado cuerpos del canal de la Viga. Había atendido partos en la línea 2 del metro porque el bebé no esperó a que la madre llegara al hospital. Había estado en Tlatelolco el día de un temblor menor y había recordado, como todos los chilangos de cierta edad recuerdan sin querer, lo que pasó allí en septiembre. Conocía la violencia de la ciudad en sus formas más directas y más íntimas, y había desarrollado con ella la relación complicada que uno desarrolla con algo que te asusta y te fascina, y te define al mismo tiempo. No era supersticioso, eso hay que repetirlo porque importa. Cuando sus compañeros contaban historias de casos extraños, de cosas que habían visto que no tenían explicación, Juan Pedro escuchaba con la atención cortés de quien respeta la experiencia ajena sin necesariamente compartir la interpretación. Tenía una explicación para todo. No porque fuera arrogante, sino porque 16 años de trabajo en urgencias le habían enseñado que el cuerpo humano es capaz de producir fenómenos que parecen imposibles, y que la mente humana bajo estrés es capaz de percibir cosas que no corresponden exactamente a la realidad externa. Había visto pacientes en crisis describir visiones con una precisión y una emoción que habrían convencido a cualquiera de que estaban reportando algo real. Sabía que el cerebro privado de oxígeno genera experiencias que los que las viven describen como más reales que la realidad. Sabía que el miedo es un distorsionador poderoso de la percepción. Todo eso lo sabía, todo eso lo creía. Hasta la noche del martes 23 de octubre del 2019. Era temporada de lluvias todavía, aunque octubre ya está en el límite de cuando la ciudad empieza a secarse y a enfriarse de esa manera particular que tiene el otoño en el altiplano. Diferente al otoño de otras latitudes, sin hojas que caigan y sin colores dramáticos, pero con un aire que cambia de textura, que se vuelve más delgado y más frío y que huele diferente, como si la tierra debajo del asfalto respirara de otra manera. Había llovido esa tarde, uno de esos aguaceros rápidos y brutales que la ciudad recibe en octubre como despedida de la temporada, y las calles todavía estaban mojadas cuando Juan Pedro comenzó su turno nocturno a las 10 de la noche en la base de la delegación Iztapalapa. Su compañero esa noche era Marco Antonio Herrera, al que todos en la base llamaban simplemente Marco, o a veces el Marcos. 29 años, 3 de experiencia, originario de Coyoacán, de familia de clase media con educación universitaria. El tipo de compañero que a veces preguntaba demasiado durante las llamadas, pero que era rápido y no se ponía nervioso en situaciones complicadas, lo cual en la práctica valía más que cualquier otra cualidad. Juan Pedro lo había entrenado parcialmente y tenía por él el afecto distante pero genuino que los paramédicos veteranos desarrollan hacia los más jóvenes que demuestran que van en serio con el trabajo. Las primeras horas del turno fueron tranquilas. Un señor con dolor de pecho en la colonia Valle de Luján que resultó ser reflujo severo, pero que nadie podía saber eso antes de evaluarlo. Una muchacha con un esguince de tobillo en la unidad habitacional Vicente Guerrero, que había bajado mal unas escaleras. Una llamada que resultó ser una confusión de dirección y cuando llegaron no había nadie. La ciudad a medianoche tiene esa calma relativa que engaña, porque uno sabe que la calma es solo la superficie, y que debajo siempre está pasando algo, pero la superficie puede ser por momentos casi tranquila. Fue poco después de la 1 de la madrugada cuando llegó la llamada que los mandó al bordo de Xochaca. El bordo de Xochaca es uno de esos lugares de la Ciudad de México que la mayoría de los chilangos conocen de nombre y de lejos, pero que pocos conocen de cerca. Es una zona limítrofe entre el Distrito Federal y el Estado de México, entre Iztapalapa y Chimalhuacán, una franja larga y estrecha que bordea lo que fue el vaso del lago de Texcoco antes de que lo desecaran. Durante décadas fue basurero y zona de marginación severa, y aunque ha habido intentos de rehabilitación, y en algunos tramos hay ahora ciclovías y canchas deportivas, hay partes del bordo que siguen siendo lo que siempre fueron. Tierra de nadie, oscura, húmeda, con ese olor particular de los lugares donde el agua y la descomposición y la historia se mezclan debajo de la superficie. De noche, el bordo es otro mundo. No el mundo pintoresco de los libros de historia sobre el lago que fue. El otro mundo, el más concreto y más oscuro, el de los que no tienen a dónde ir.
La llamada reportaba a un hombre inconsciente en un camino lateral que bordeaba el bordo por el lado del Distrito Federal, cerca de la calzada Ignacio Zaragoza. Posiblemente intoxicado, posiblemente herido. La persona que llamó no dio su nombre y cortó antes de que la operadora pudiera pedir más detalles. Llamada anónima, dirección aproximada, sin más información. El tipo de llamada que los paramédicos de la ciudad reciben con frecuencia y que puede ser cualquier cosa desde un borracho que se cayó hasta una situación mucho más complicada. Juan Pedro conocía la zona, había estado ahí antes, en otras llamadas nocturnas, y sabía lo que implicaba. Poca iluminación, terreno irregular, la posibilidad de que hubiera más personas de las que la llamada mencionaba, y ese ambiente particular del bordo de noche que hacía que hasta los más experimentados se movieran con una cautela adicional. Tomaron la Zaragoza hacia el oriente, y luego buscaron el acceso lateral que la dirección aproximada les indicaba. El camino no estaba en Google Maps, cosa que tampoco era inusual en esa zona. Marco manejó despacio con las luces altas mientras Juan Pedro iluminaba los bordes del camino con la linterna desde la ventana. El camino era de tierra compactada con piedras sueltas, bordeado a un lado por lo que quedaba de una barda de bloque a medias construida, y al otro por la orilla del canal que corría paralelo al bordo. El agua del canal estaba alta por las lluvias recientes, y tenía ese color que el agua tiene de noche cuando está sucia. Un negro que no es el negro del cielo, sino algo más denso, más quieto, como si no reflejara la luz sino la absorbiera. Encontraron al hombre a unos 200 metros de la entrada al camino. Estaba tirado de lado cerca del borde del canal, con las piernas hacia el agua y la parte superior del cuerpo sobre la tierra. Hombre de unos 50 años, ropa vieja, descalzo de un pie. Olía fuertemente a alcohol. Juan Pedro bajó primero y se acercó con la linterna. El hombre respiraba, lo cual era lo primero que necesitaba saber. Respiración irregular pero presente. Pulso en el cuello débil pero ahí. Pupilas que respondían aunque lentamente. Intoxicación etílica severa con posible hipotermia incipiente, porque la noche estaba fría y él llevaba tiempo en el suelo mojado. Marco bajó también y empezaron el protocolo. Evaluación primaria. Estabilización cervical preventiva porque no sabían si había habido una caída. Preparación para el traslado. Era un procedimiento conocido, repetido cientos de veces. Juan Pedro lo hacía casi con el cuerpo solo, sin necesitar pensar en cada paso, que es el punto al que uno llega después de suficiente experiencia, cuando el entrenamiento se convierte en músculo, y el músculo sabe lo que hacer sin que la mente tenga que dar instrucciones. Fue durante esos minutos de trabajo, con la linterna de Marco iluminando al paciente y la de Juan Pedro colgada de su cinturón proyectando su luz hacia arriba, en un ángulo que iluminaba débilmente el tramo de camino hacia el canal, cuando Juan Pedro vio por primera vez la figura. Estaba al borde del agua, a unos 15 o 20 metros, de pie, mirando hacia ellos. Juan Pedro levantó la vista porque en esa zona uno siempre está consciente de su entorno, y la figura estaba dentro de su campo de visión periférica, y el cerebro siempre registra cuando algo en el entorno cambia. La vio y pensó, en ese primer segundo, que era una persona, una mujer, por la silueta. Alta, con el cabello largo suelto que le llegaba más abajo de la cintura. Ropa que no supo identificar bien con esa luz. Algo oscuro, algo que se movía ligeramente aunque él no percibía viento en ese momento. Pensó que era alguien que vivía en la zona. En el bordo y sus alrededores hay personas que viven de manera informal, y es perfectamente posible que una persona estuviera de pie a esa hora en ese lugar, por cualquier cantidad de razones que no tenían nada de sobrenatural. Pensó que si la figura seguía ahí cuando terminaran con el paciente le hablaría, como protocolo básico de seguridad, y también porque podría ser alguien que necesitara atención. Siguió trabajando. Prepararon la camilla. Movieron al paciente con el cuidado que el protocolo exigía. Todo tomó quizás 5 o 6 minutos desde que Juan Pedro vio la figura por primera vez. Cuando levantó la vista de nuevo, la figura seguía ahí, en exactamente el mismo lugar, en exactamente la misma posición. Eso fue lo primero que lo hizo detenerse mentalmente aunque sus manos siguieran haciendo su trabajo. La inmovilidad. En todos los años que llevaba trabajando de noche en las calles de la ciudad,
Juan Pedro había desarrollado una sensibilidad particular a los comportamientos humanos en situaciones de estrés o peligro. Las personas que observan una escena de emergencia desde la distancia no se quedan perfectamente inmóviles. Se mueven, cambian el peso de un pie al otro, se acercan o se alejan, sacan el teléfono, hacen algo. La inmovilidad absoluta durante varios minutos no era un comportamiento humano normal, y su cerebro lo registró con esa alarma silenciosa que 16 años de trabajo habían afinado hasta convertirla en algo casi instintivo. Marco no la había visto. Estaba enfocado en asegurar al paciente en la camilla. Juan Pedro no dijo nada todavía porque no tenía nada concreto que decir, solo la incomodidad de una figura quieta en el borde del agua y el registro de algo que no encajaba del todo. Empezaron a mover la camilla hacia la ambulancia. El camino era irregular y requerían concentración. Juan Pedro iba de espaldas jalando su extremo de la camilla, mirando hacia donde venían, con la figura todavía visible en el borde de su campo visual. Fue cuando escuchó el llanto. No fue gradual. No fue como cuando un sonido empieza lejos y se acerca. Fue como si el llanto hubiera estado siempre ahí, y de repente el volumen se hubiera subido a un nivel que ya no podía ignorarse. Un llanto de mujer, agudo pero no histérico, con una cadencia que tenía algo de ritual, algo de repetición, como si la persona que lloraba llevara tanto tiempo haciéndolo que el llanto se hubiera vuelto mecánico, una función corporal como la respiración, algo que el cuerpo hacía solo sin que la mente tuviera que dirigirlo. Marco se detuvo. Juan Pedro supo que él también lo había escuchado porque vio cómo sus manos en el extremo de la camilla se apretaban ligeramente. «¿Qué es eso?», dijo Marco. No como pregunta retórica, como pregunta real, con esa inflexión específica de quien genuinamente necesita que alguien más le dé una explicación para algo que sus sentidos están registrando y su mente no está procesando bien. Juan Pedro no respondió de inmediato. Giró la cabeza hacia donde había visto la figura. La figura ya no estaba en el borde del canal. Estaba en el camino, entre ellos y la ambulancia, a unos 10 metros. Juan Pedro tuvo que reorganizar activamente lo que veía porque lo que veía no encajaba en ninguna categoría de su experiencia previa, y el cerebro, cuando recibe información que no puede categorizar, tarda un momento en decidir qué hacer con ella. La figura era una mujer, de eso no tenía duda. Tenía la constitución y la silueta de una mujer adulta, alta, quizás 1,75 m o más, lo cual no era extraordinario pero sí notable. El cabello era lo que más lo afectó. Era largo, muy largo, negro o muy oscuro, y estaba suelto y mojado, pegado parcialmente a su cara y su ropa de una manera que sugería que hubiera salido del agua recientemente, aunque Juan Pedro no había escuchado ningún sonido de alguien saliendo del canal, y el tiempo entre la última vez que la vio en el borde y este momento no era suficiente para que alguien se hubiera metido al agua y salido sin hacer ruido. La ropa era larga, algo oscuro que llegaba hasta el suelo. Juan Pedro pensó en un vestido o en una falda larga, algo que en la oscuridad y con esa figura inmóvil producía el efecto de que la parte inferior del cuerpo no existía, de que la figura no tenía pies, sino que simplemente terminaba donde el camino empezaba. Y el llanto venía de ella, sin duda. Era el origen del sonido, y el sonido era tan claro ahora que Juan Pedro podía escuchar en él algo que antes no había distinguido. No era solo llanto, era un nombre, repetido entre los sollozos. Un nombre que tardó varios segundos en separar del resto del sonido, y que cuando lo hizo sintió como un golpe frío en el centro del pecho. Estaba llamando a sus hijos. No a nombres específicos. No decía Pedro o Carlos o ningún nombre particular. Decía, mis hijos, con esa voz rota y continua. Mis hijos, ¿dónde están? En una cadencia que subía y bajaba, pero nunca se interrumpía completamente. Nunca llegaba al silencio, como una señal de radio que no tiene receptor. Marco dijo algo que Juan Pedro no procesó, porque en ese momento estaba haciendo algo que sabía que debía hacer, y que al mismo tiempo cada instinto de su cuerpo le decía que no hiciera. Estaba iluminando la figura con su linterna. La luz llegó a ella, y ahí fue donde el orden racional de la experiencia de Juan Pedro Escamilla Reyes
Construido durante 38 años de vida y 16 de trabajo en las calles de la ciudad más poblada del hemisferio occidental, se fracturó de una manera que nunca se reparó del todo. La cara. No vio una cara desfigurada. No vio algo grotesco en el sentido en que la palabra grotesco se usa normalmente. Lo que vio fue algo más difícil de describir, y más difícil de olvidar precisamente porque no era la deformidad lo que fallaba, sino la presencia. Era una cara de mujer. Tenía los rasgos correctos en los lugares correctos, pero había algo fundamentalmente ausente en ella, algo que Juan Pedro no supo nombrar en el momento y que tardó meses en encontrar una manera de articular. Y la manera en que eventualmente lo articuló era esta. Una cara humana siempre tiene alguna evidencia de haber vivido dentro de ella. Arrugas de expresiones repetidas, marcas de sol, la asimetría pequeña que produce el hecho de dormir de lado o de fruncir más un lado de la boca que el otro. La evidencia acumulada de años de existencia inscrita en la piel. Esta cara no tenía nada de eso. Era perfecta de una manera que no era la perfección de la juventud, sino la perfección de algo que nunca había habitado el tiempo de la manera en que los seres vivos la habitan. Y los ojos. Los ojos estaban abiertos, y eran oscuros, y miraban directamente hacia él con una fijeza que no era la fijeza de alguien que te mira con intención, sino algo más parecido a la fijeza de un espejo que refleja lo que está frente a él sin ver nada. Pero lo que hizo que Juan Pedro retrocediera un paso, involuntariamente, fue que los ojos lloraban. Físicamente. Las lágrimas corrían por esa cara perfecta e inmóvil, con la abundancia y la continuidad de algo que llevaba mucho tiempo ocurriendo. Demasiado tiempo. Como si la fuente de esas lágrimas fuera inagotable porque no venía de ninguna emoción pasajera, sino de algo mucho más profundo y mucho más antiguo que cualquier emoción. El llanto no paraba. Mis hijos, mis hijos. Con esa voz que tenía una cualidad que Juan Pedro no supo definir, excepto para decir que no sonaba completamente humana. No porque fuera monstruosa, sino porque tenía una resonancia que el aparato vocal humano no debería poder producir. Algo que vibró en su pecho de la misma manera que vibra el sonido de un órgano de iglesia, en frecuencias que se sienten antes de escucharse. Marco habló. Su voz era diferente ahora, más aguda, el control entrenado parcialmente abandonado. Dijo: Juan Pedro. Solo eso. Su nombre. Con la inflexión de quien necesita confirmación de que lo que está viendo es real y que otra persona también lo está viendo. Juan Pedro respondió sin quitar los ojos de la figura. Le dijo a Marco que fuera a la ambulancia con el paciente, que lo asegurara adentro y esperara. Le dijo esto con una voz que no era exactamente la suya, o que sí era la suya pero procesada a través de un estado que no era el estado normal en el que Juan Pedro Escamilla Reyes operaba. Un estado que era parecido a la calma, pero que no venía de la tranquilidad, sino de que el sistema nervioso había llegado a un nivel de activación tan alto, que la única respuesta disponible era una especie de parálisis funcional. Seguir haciendo lo que se sabe hacer porque no hay ninguna otra opción disponible. Marco no se fue inmediatamente. Se quedó un segundo más, mirando la figura. Y Juan Pedro escuchó detrás de él el sonido de la respiración de su compañero cambiando de ritmo. Y luego Marco se fue. Escuchó sus pasos rápidos sobre la tierra mojada, el sonido metálico de las puertas traseras de la ambulancia, y luego silencio excepto por el llanto. Juan Pedro y la figura, solos en el camino junto al canal. Pensó, porque el cerebro no deja de pensar incluso en situaciones que lo superan, en todas las explicaciones posibles. Persona bajo efectos de alguna sustancia, persona en crisis psicótica, persona que había estado en el agua y estaba en hipotermia. Pensó en cada una de estas posibilidades con la parte de su mente que siempre buscaba explicaciones, y con esa parte se dijo que debía acercarse, que era su trabajo, que si había una persona en crisis frente a él, su obligación era acercarse y evaluar y ayudar. Dio un paso hacia adelante. La figura giró la cabeza, no el cuerpo, solo la cabeza, en un ángulo que Juan Pedro calculó instintivamente como superior al rango normal de rotación cervical humana.
no dramáticamente superior, no el giro de 360 grados de las películas de terror, pero lo suficiente para que el cuerpo de Juan Pedro recibiera esa información y la procesara como una señal de peligro de la clase más fundamental, el tipo de señal que no pasa por el pensamiento racional, sino que va directamente a la parte del cerebro que es anterior a todo pensamiento, la parte que tiene millones de años y que cuando se activa produce una respuesta que no tiene nada que ver con la racionalidad, ni con el entrenamiento, ni con los protocolos. El llanto se detuvo. El silencio que siguió fue el silencio más completo que Juan Pedro había experimentado en su vida, en esa ciudad que nunca es completamente silenciosa. No había sonido del canal, no había grillos, no había el ruido lejano de la ciudad que siempre está ahí de fondo. Era como si el sonido hubiera sido retirado del mundo de la misma manera en que se retira un mantel de una mesa. La figura abrió la boca, y lo que salió de esa boca no fue el llanto que había estado escuchando. Fue algo diferente. Fue un sonido que Juan Pedro no pudo describir después con ningún marco de referencia conocido, excepto para decir que era el sonido más triste que había escuchado en su vida, y que tenía una cualidad que lo hizo pensar, de manera que le pareció completamente irracional en el momento, que ese sonido era antiguo, que era más antiguo que él, más antiguo que la ciudad, más antiguo que el lago que había estado donde ahora estaba parado, más antiguo quizás que cualquier cosa que él pudiera imaginar. Un sonido que no venía del presente sino de algún lugar en el tiempo que no tenía nombre ni coordenada. Y en ese sonido, si uno prestaba suficiente atención, si uno podía soportar escucharlo sin que el instinto de alejarse ganara completamente, había algo que era casi recognoscible, algo que casi podía interpretarse como palabras. Y las palabras que Juan Pedro creyó escuchar, aunque nunca estuvo completamente seguro de haberlas escuchado, y nunca se las dijo a nadie excepto a su madre muchos meses después, eran: ¿has visto a mis hijos? No esperó la respuesta a esa pregunta que quizás nunca fue pregunta. Sus piernas lo llevaron hacia la ambulancia con una velocidad que no recordó haber decidido. Llegó a la puerta del copiloto, la abrió, se subió, cerró. Marco estaba en el asiento del conductor con las manos en el volante, y la cara de alguien que ha tomado la decisión de irse, y solo está esperando que alguien más tome la misma decisión. Juan Pedro dijo: «Arranca». Marco arrancó. No miraron hacia atrás. Juan Pedro tomó esa decisión conscientemente. Podía haber mirado por el espejo lateral. Eligió no hacerlo. Hay cosas que uno decide no saber porque saber tiene un costo que no siempre uno puede pagar. Tomaron el camino de vuelta a la Zaragoza, a una velocidad que no era exactamente compatible con el cuidado que requería el paciente en la camilla trasera, pero que en ese momento era la velocidad que ambos necesitaban. El paciente siguió inconsciente durante todo el trayecto al hospital. Fue ingresado en urgencias del Hospital General de la Zona 8 del IMSS. Se recuperó. Nunca supo lo que había pasado mientras estaba inconsciente en el bordo de Xochiaca. Juan Pedro y Marco no hablaron en el trayecto de regreso a la base después del traslado. No hablaron en los minutos que siguieron mientras completaban el papeleo del turno. No hablaron de eso esa noche en absoluto. Era como si hubiera un acuerdo tácito de que lo que había ocurrido pertenecía a una categoría de experiencia para la cual el lenguaje normal no era suficiente, y para la cual quizás no había lenguaje suficiente en ninguna parte. Fue 2 semanas después, durante un turno tranquilo, mientras comían tortas en la base sin nadie más alrededor, que Marco habló por primera vez de esa noche. No empezó con lo de la figura, empezó con algo más pequeño. Dijo que desde esa noche no podía escuchar llanto de mujer, en ningún contexto, sin que algo en su cuerpo reaccionara de una manera que no podía controlar. Que su novia había llorado durante una discusión 3 días después, y que él había salido del departamento porque no podía estar en el mismo cuarto con ese sonido. Que estaba pensando en hablar con alguien, con algún psicólogo del servicio, aunque no sabía cómo explicar lo que necesitaba explicar, sin sonar como que se había vuelto loco. Juan Pedro lo escuchó, y luego, por primera vez, le dijo lo que había visto cuando iluminó la figura con la linterna. Le describió la cara, los ojos, el llanto que no paraba,
Le dijo lo del sonido que salió de la boca cuando el llanto se detuvo. Ese sonido que era más antiguo que cualquier cosa que Juan Pedro podía imaginar. Marco escuchó sin interrumpir. Cuando Juan Pedro terminó, Marco tardó un momento en responder, y luego dijo una sola cosa. Dijo: «Yo vi los pies». Juan Pedro lo miró. Marco dijo: «Cuando le iluminaste con la linterna yo estaba más atrás, y el ángulo era diferente, y yo vi los pies. O donde deberían haber estado los pies». Juan Pedro esperó. Marco dijo: «No había pies». La ropa llegaba hasta el suelo, pero abajo de la ropa no había nada. El borde de la tela estaba sobre la tierra mojada, y donde deberían haber estado los pies no había nada. Como si no hubiera nada sosteniéndola. Como si estuviera flotando 1 centímetro sobre el suelo, y la ropa solo colgara. Ninguno de los dos dijo nada más al respecto durante el resto de ese turno. Juan Pedro habló de esa noche por primera vez con alguien fuera del trabajo varios meses después, con su madre, durante una visita a Ecatepec en Navidad. Su madre era mujer práctica, como ya se dijo, de las que resuelven los problemas con las manos. Pero también era mujer de la Ciudad de México, con raíces en un pueblo de Michoacán, y con la memoria cultural de quien ha crecido sabiendo que hay cosas entre el mundo visible y el invisible, para las cuales la explicación racional no es suficiente y nunca fue suficiente. Cuando Juan Pedro terminó de contarle lo que había visto en el bordo de Xochiaca aquella noche de octubre, su madre no dijo nada por un momento. Estaba sentada frente a él en la cocina de la casa donde él había crecido, con una taza de café entre las manos, y lo miraba con una expresión que no era de miedo, ni de duda, sino de algo más parecido al reconocimiento, como cuando uno escucha una historia que no había escuchado antes, pero que de alguna manera ya conocía. Lo que dijo fue esto: «Esa zona, el lago, Texcoco, ¿tú sabes lo que pasó ahí?». Juan Pedro dijo que sí, en el sentido de que conocía la historia general. El lago desecado, los pueblos que quedaron sumergidos cuando el agua estuvo ahí, y que quedaron en el aire cuando el agua se fue. La historia larga y violenta de esa tierra que había sido otra cosa antes de ser lo que era ahora. Su madre dijo: «Hay lugares donde el agua recuerda lo que cubrió. Y lo que cubrió el lago de Texcoco fue mucho, mucho dolor, mucho llanto. Ella siempre ha estado ahí, siempre ha estado buscando. El agua es su lugar, siempre vuelve al agua». Juan Pedro escuchó esto y pensó en el canal junto al cual habían encontrado al hombre inconsciente. Pensó en la figura de pie en el borde del agua cuando la vio por primera vez. Pensó en el cabello mojado pegado a esa cara perfecta y sin historia. Le preguntó a su madre qué se hacía cuando uno se encontraba con algo así. No en el sentido del folclore, no qué oraciones o qué rituales, sino en el sentido más práctico que él podía formular. ¿Qué se hacía con eso después? ¿Cómo se seguía viviendo con esa imagen en la memoria? ¿Cómo se volvía a ese trabajo sin cargar el peso de lo que se había visto? Su madre pensó antes de responder, y lo que dijo fue: «Ella no te hizo daño. Te vio y te preguntó y tú te fuiste, y eso estuvo bien. Irse estuvo bien. Lo que ella busca no lo tienes tú. Y eso tienes que recordarlo. Lo que busca no está en ningún lugar de este mundo y por eso llora. Por eso siempre va a llorar. Pero no es tu llanto. Y no son tus hijos. Y mientras eso esté claro, puedes seguir». Juan Pedro Escamilla Reyes siguió trabajando. Siguió respondiendo llamadas de madrugada. Siguió llegando a lugares donde nadie más quería llegar, y haciendo lo que sabía hacer con las manos entrenadas durante 16 años. Tuvo días buenos y días malos, y turnos interminables, y turnos que se pasaban sin que pasara nada. Se casó finalmente, ya pasados los 40, con una mujer de Iztapalapa que se llamaba Susana, y que trabajaba en una farmacia,
y que tenía 2 hijos de una relación anterior, a los que Juan Pedro quiso con una naturalidad que lo sorprendió a él mismo. Nunca volvió al bordo de Xochiaca de noche. No lo pidió explícitamente, no lo hizo constar en ningún documento oficial, no dio ninguna explicación. Simplemente, cuando las llamadas lo llevaban hacia esa zona en el turno nocturno, encontraba la manera de que fuera otro equipo el que respondiera. Y nadie le preguntó por qué, porque en los servicios de emergencia hay cosas que los veteranos no tienen que explicar. Pero hay noches, en octubre sobre todo, cuando el aire de la ciudad cambia de textura y huele diferente, y el cielo tiene ese color oscuro particular de cuando el lago que ya no está parece recordar que estuvo ahí. Hay noches en que Juan Pedro Escamilla Reyes se despierta antes de que suene la alarma y se queda en la oscuridad de su cuarto escuchando. No escucha nada. La noche está quieta. Susana respira a su lado. Sus hijastros duermen al fondo del pasillo. Pero hay un momento, breve, que dura lo que dura un latido, en el que el silencio tiene una textura particular, una densidad que no es solo ausencia de sonido, sino algo más parecido a una presencia que se retira. Como cuando uno llega a un cuarto y sabe que alguien acaba de salir, aunque no lo vio salir, y no puede decir exactamente cómo lo sabe. Y en ese momento, en ese latido, Juan Pedro recuerda los ojos, perfectos, inmóviles, llorando sin parar en esa cara que nunca habitó el tiempo de la manera en que los seres vivos lo habitan. Y recuerda la pregunta: ¿has visto a mis hijos? Y en el silencio de su cuarto, con Susana a su lado y sus hijastros al fondo del pasillo, y la ciudad entera despierta y dormida al mismo tiempo afuera de su ventana, Juan Pedro Escamilla Reyes piensa que hay preguntas que no tienen respuesta porque la respuesta que tendrían es demasiado grande para caber en ninguna palabra de ningún idioma que los vivos hayan inventado, y que hay llantos que empezaron antes de que existiera alguien para escucharlos, y que seguirán después de que ya no quede nadie, y que la ciudad, esta ciudad enorme construida sobre el agua y sobre los muertos, y sobre la memoria de lo que fue antes de ser lo que es, lo sabe. El lago lo sabe. Y ella, que siempre volvía al agua, que siempre había estado buscando, que lloraba con una voz que tenía la edad de todo el dolor acumulado en esa tierra, desde antes de que hubiera palabras para nombrarlo. Ella también lo sabe. Y sigue buscando. Historia 3. Sergio Valderas Treviño tenía 41 años y llevaba 14 trabajando como técnico en urgencias médicas, cuando atendió el caso que dividió su vida en 2 partes. Lo que fue antes de esa noche y lo que quedó después. Había nacido en Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas, en una familia de clase trabajadora con raíces en los ranchos del municipio de Güemes, esa zona semiárida del centro del estado donde la gente todavía cultiva maíz en tierras que el sol castiga con una intensidad que parece personal, como si el clima tuviera una cuenta pendiente con quienes deciden quedarse. Su abuelo materno había sido curandero, o más bien lo que en esos ranchos se llamaba curandero sin que nadie le hubiera dado ese título formalmente. Un hombre que sabía de plantas y de rezos, y de las maneras en que el cuerpo y lo que está más allá del cuerpo se comunican, y al que la gente del ejido buscaba cuando la medicina del pueblo más cercano no llegaba o no alcanzaba. Sergio lo había conocido de niño y lo recordaba como un hombre callado de manos grandes y ojos que miraban con una atención que incomodaba, como si estuviera viendo algo adicional a lo que todos los demás veían. Ese abuelo nunca le habló directamente de nahuales. No era el tipo de hombre que hablaba de esas cosas directamente. Pero había dicho una vez, durante una tarde que Sergio recordaría toda su vida, aunque entonces tenía apenas 8 años, y no entendió completamente lo que escuchaba, que en el monte hay cosas que llevan forma prestada, que el monte presta formas a lo que no tiene cuerpo propio, y que cuando uno ve algo en el monte de noche y no puede decir exactamente qué es, lo correcto es no preguntar y no seguir mirando y seguir caminando hacia donde iba. Sergio creció, estudió, se alejó de esos ranchos y de esa lógica, y se convirtió en paramédico en una ciudad mediana del noreste de México, donde la realidad cotidiana era suficientemente dura y suficientemente concreta como para dejar poco espacio a las cosas que el monte prestaba. Trabajó en Victoria varios años y luego, por razones que tenían que ver con un aumento de sueldo y conseguirle la corriente a un compañero que se había ido primero,
terminó trabajando para una empresa de servicios médicos de emergencia privada que tenía contrato con varios municipios del norte del estado, en la franja que corre entre Ciudad Mier y Miguel Alemán, sobre la frontera con Texas, bordeando el río Bravo. Era una zona que para entonces, finales de la segunda década del siglo, cargaba con una reputación que nadie en Tamaulipas necesitaba que le explicaran. Era la zona del río, la zona del monte, la zona donde los caminos de terracería podían llevarte a lugares que no aparecían en ningún mapa oficial, y donde las llamadas de emergencia a veces eran lo que parecían y a veces no lo eran. Sergio lo sabía cuando aceptó el trabajo. Lo aceptó de todas maneras porque el dinero era mejor, y porque tenía una hija en la Universidad en Monterrey y una ex esposa en Victoria con la que seguía teniendo una relación civil que requería recursos para mantenerse civil, y porque en el fondo era el tipo de hombre que prefería el peligro conocido y concreto al peligro vago y abstracto. Y en esa zona el peligro era conocido y concreto, y él había aprendido durante años a moverse dentro de él con la precaución necesaria. Su base de operaciones era un módulo médico en las afueras de Ciudad Mier, municipio que había pasado por cosas en los años anteriores que habían vaciado colonias enteras y que todavía llevaba esa huella particular que dejan los lugares donde la violencia se instaló durante suficiente tiempo como para cambiar la manera en que la gente camina por la calle y mira a los extraños. Era una ciudad que había aprendido a sobrevivir y que seguía sobreviviendo con esa combinación de resiliencia y cansancio que caracteriza a los lugares que han tenido que aprender esa lección de la manera difícil. Su compañero en ese módulo era un hombre de unos 35 años que se llamaba Cirilo Garza, originario de Camargo, que había trabajado en el sector antes que Sergio y que conocía el territorio con la intimidad particular de quien ha recorrido sus caminos de noche en ambulancia durante años. Cirilo era flaco, de pocas palabras, con el tipo de humor que en el norte se llama relajo, y que consiste en decir las cosas más serias con la cara más seria, y las más cómicas con la misma cara, de modo que uno nunca terminaba de saber exactamente en qué registro estaba la conversación. Se llevaban bien, tenían la eficiencia silenciosa de los equipos que han trabajado suficiente tiempo juntos. Tenía una cita médica en Reynosa que había postergado 3 veces y que finalmente había podido acomodar en su día de descanso, lo cual era ese día. El sustituto era un muchacho que había llegado hacía 2 semanas de Matamoros, 22 años, que se llamaba Oscar y que todavía tenía esa expresión particular de los que son nuevos en zonas complicadas, una mezcla de nerviosismo y de esfuerzo por no parecer nervioso que los veteranos reconocen de inmediato y que generalmente se resuelve con el tiempo o con algún incidente que lo resuelve de golpe. Sergio no tenía mal presentimiento sobre la noche. No era de los que tenían presentimientos. Eran las 10:40 cuando llegó la llamada. Venía del rancho. Así la reportó la operadora. Llamada de rancho, ubicación aproximada a 17 kilómetros al suroeste de Mier, por camino de terracería. Un hombre herido, condición desconocida. La persona que llamó había cortado antes de dar más detalles. La operadora añadió, con ese tono neutro profesional que uno desarrolla para reportar cualquier cosa sin inflexión, que la llamada había durado 47 segundos y que en los últimos 10 segundos antes de cortarse había habido un sonido de fondo que ella describió en el reporte como difícil de clasificar. Sergio conocía ese tipo de llamadas. En esa zona existían 2 categorías de llamadas de rancho: las que eran lo que parecían, accidentes de trabajo o problemas de salud de gente que vivía lejos de los servicios médicos, y las que no eran exactamente lo que parecían. Había aprendido a distinguirlas con el tiempo con una precisión que nunca era completa, pero que era suficiente. Esta llamada no tenía las características de las segundas. No había urgencia artificial en la voz. No había código en la manera en que se dijo la dirección. Era una llamada de alguien asustado por alguien herido en un lugar alejado, que era exactamente lo que la operadora había reportado. Tomaron la camioneta de emergencias, que en esa base era una pick-up adaptada porque las ambulancias convencionales no podían manejar todos los caminos de la zona, y salieron hacia el suroeste con las coordenadas aproximadas que la operadora había podido reconstruir de la llamada. El camino asfaltado duró unos 8 kilómetros y luego empezó la terracería, que Sergio conocía parcialmente. Era una zona de monte bajo, huizaches y mezquites, con algunas partes de matorral más denso donde la vegetación se cerraba sobre el camino,
y los faros de la camioneta iluminaban un túnel verde que se abría apenas unos metros adelante. Óscar iba callado en el asiento del copiloto con su equipo entre las rodillas. Sergio notó que el muchacho miraba hacia los lados con demasiada frecuencia, escaneando el monte con esa atención que en personas nuevas en la zona podía significar precaución sensata o nerviosismo paralizante. Le dijo que estuviera tranquilo, que parecía una llamada limpia. Óscar asintió sin decir nada. Encontraron el rancho a los 21 minutos de haber salido de la base. Era una propiedad pequeña, un terreno cercado con alambre de púas y una casa de bloc sin aplanar con techo de lámina y una luz exterior de foco amarillo que iluminaba un patio de tierra apisonada. Había 2 camionetas pick-up viejas estacionadas y un corral vacío. El portón estaba abierto. Los esperaban afuera. 3 hombres, rancheros de entre 40 y 60 años, con ropa de trabajo y botas, con la expresión específica de las personas que llevan rato esperando algo con una urgencia que no saben exactamente cómo comunicar. El mayor de los 3, un hombre robusto de barba canosa que después resultó llamarse Don Abundio y ser el dueño del rancho, fue el que habló primero. Dijo que el herido estaba adentro, que lo habían encontrado en el monte hace como 2 horas, que estaba vivo pero que algo estaba muy mal. Sergio le preguntó qué tipo de heridas tenía. Don Abundio lo miró un momento antes de responder, y en ese momento Sergio notó algo en la expresión del hombre, que no era el miedo común que la gente tiene cuando hay una emergencia médica. Era otra cosa. Era el miedo de quien ha visto algo que no debería haber visto. Don Abundio dijo: «No son heridas normales». Sergio tomó su maletín y le indicó a Óscar que trajera la camilla, y siguió a Don Abundio hacia adentro de la casa. El hombre estaba en un cuarto lateral, en un catre, cubierto hasta la cintura con una cobija. Los otros 2 rancheros se habían quedado afuera. Don Abundio se detuvo en el umbral y no entró al cuarto, lo cual Sergio registró pero no procesó todavía. Se acercó al catre con su linterna y con la actitud profesional entrenada de quien entra a evaluar a un paciente, que es una actitud que requiere suspender temporalmente la reacción emocional a lo que se ve para poder ver con precisión clínica. El hombre en el catre era joven, 25 años quizás menos, moreno, delgado, con el tipo de constitución de quien trabaja físicamente. Estaba consciente. Sus ojos estaban abiertos y miraban hacia el techo con una fijeza que Sergio reconoció como el estado de alguien que está en shock. Ese punto donde el sistema nervioso ha recibido más de lo que puede procesar y decide retirarse a un lugar más protegido. Tenía heridas. Sergio las evaluó con la linterna sistemáticamente, de la manera que uno evalúa las heridas, empezando por las más visibles y moviéndose hacia las menos visibles, y tratando de construir un cuadro clínico antes de cualquier intervención. Y mientras las evaluaba, su cerebro hacía 2 cosas simultáneamente que raramente hacía al mismo tiempo. Clasificaba las heridas según los parámetros que conocía, y al mismo tiempo buscaba en esos parámetros una categoría en la que cupieran, y no la encontraba. Las heridas estaban en el torso, en los brazos y en las manos, con algunas más en el cuello. Eran laceraciones. Eso era lo que eran clínicamente. Laceraciones de profundidad variable. Pero la forma era lo que no encajaba en ninguna categoría. No eran cortes limpios de cuchillo. No eran desgarros de accidente. No tenían la irregularidad de las heridas causadas por impacto o caída. Tenían una forma que Sergio tardó varios segundos en identificar, y cuando la identificó su mano con la linterna se detuvo un momento que no debería haberse detenido. Eran marcas de garras. No marcas de garra de perro ni de cualquier animal que Sergio hubiera visto antes en sus años de trabajo en el norte. Eran demasiado grandes para eso. La distancia entre las marcas individuales dentro de cada laceración sugería una mano, o algo parecido a una mano, con dedos demasiado largos y separados, con una fuerza aplicada que había atravesado en algunos puntos músculo y llegado en 2 casos al hueso, cosa que Sergio verificó sin querer al palpar una de las heridas del antebrazo izquierdo. Llamó a Óscar. Le pidió que entrara con la camilla y el equipo de estabilización. Empezó a trabajar.
Eso era lo que había que hacer. Limpiar, estabilizar, preparar para el traslado. Las heridas eran graves, pero el hombre estaba vivo, y con los signos vitales deprimidos pero presentes. Y el trabajo era mantenerlos así hasta llegar al hospital más cercano, que en esa zona era el de Miguel Alemán, a unos 40 minutos. Mientras trabajaba, le preguntó al hombre cómo se llamaba. No obtuvo respuesta. Sus ojos seguían en el techo. Le preguntó qué había pasado. Nada. Le habló en el tono que Sergio había aprendido durante años, que a veces funcionaba para traer de vuelta a las personas que se habían ido a ese lugar interno, a donde el shock las mandaba. Un tono bajo y constante, y sin urgencia, que decía: estoy aquí, y vas a estar bien, sin necesitar decirlo con esas palabras. Fue don Abundio, desde el umbral donde seguía parado sin entrar, quien contó lo que sabía. Dijo que el muchacho se llamaba Esteban, que era de un ejido a unos 12 kilómetros de ahí, que esa tarde había ido al monte a buscar ganado que se había escapado por una cerca rota, cosa común en esa zona, que cuando no volvió al anochecer, su familia había llamado al rancho porque conocían a don Abundio y porque pensaron que quizás había pasado por ahí, que don Abundio había mandado a 2 de sus trabajadores a buscar por el monte y que lo habían encontrado 2 horas después de que oscureció, tirado en un arroyo seco a unos 3 kilómetros del rancho. Sergio le preguntó si había animales en esa zona que pudieran hacer ese tipo de herida. Don Abundio tardó en responder, y lo que dijo fue: hay animales y hay otras cosas. Sergio siguió trabajando y no preguntó qué quería decir con eso, porque tenía un paciente que estabilizar y porque en ese momento la prioridad era Esteban, y no la taxonomía de lo que habitaba el monte de Tamaulipas. Fue Óscar quien preguntó. Óscar, que tenía 22 años y que era nuevo en la zona, y que todavía no había aprendido completamente qué preguntas era mejor no hacer. Le preguntó a don Abundio qué otras cosas. Don Abundio lo miró, y luego miró a Sergio, y luego miró al muchacho en el catre con una expresión que mezclaba lástima con algo más parecido al miedo. Dijo: cuando lo encontraron los muchachos, antes de que lo movieran, había huellas alrededor, en el lodo del arroyo. Huellas de animal, pero a la mitad cambiaban. Se convertían en huellas de persona. Don Abundio hizo una pausa y luego dijo: de persona que caminaba en 4 patas. Nadie dijo nada por un momento. Sergio le preguntó si habían tomado fotos. Don Abundio dijo que sí, que uno de los trabajadores había sacado fotos con el teléfono, pero que cuando intentaron verlas las fotos no se veían bien, como borrosas, aunque las demás fotos del teléfono estaban normales. Terminaron de estabilizar a Esteban. Lo cargaron en la camilla. Don Abundio y sus trabajadores los ayudaron a llevarlo hasta la pick-up y acomodarlo en la parte trasera adaptada. Durante todo ese proceso Esteban no habló, no hizo contacto visual, no mostró ninguna señal de estar consciente de lo que pasaba alrededor de él, excepto por una sola vez, cuando estaban pasando por el umbral de la puerta hacia el patio exterior, en que sus manos, que habían estado quietas sobre el pecho, se cerraron de repente con una fuerza que Sergio notó porque estaba cerca, y que fueron a la muñeca de Óscar, que estaba sosteniendo su lado de la camilla. Óscar hizo un sonido involuntario y miró la mano de Esteban con los ojos abiertos. Esteban habló. Fue la única vez esa noche, con una voz que era demasiado ronca para alguien de su edad, con la afonía particular de quien ha estado gritando durante mucho tiempo, o de quien ha estado inhalando algo que irritó las cuerdas vocales. Dijo 4 palabras. Dijo: no me dejen aquí. Y luego la mano se soltó y los ojos volvieron al techo, y no dijo nada más. El trayecto al hospital fue 43 minutos. Sergio condujo y Óscar fue en la parte trasera con el paciente monitoreando los signos vitales, que se mantuvieron estables durante el viaje. No pasó nada más durante el trayecto. Era una noche de marzo en el monte de Tamaulipas, seca y fría, con el cielo muy claro porque no había luna nueva, y las estrellas estaban con esa intensidad que solo tienen lejos de las ciudades, y el camino de terracería y luego el asfalto,
y luego las luces de Miguel Alemán aparecieron sin ningún incidente adicional. Pero Sergio, que llevaba 14 años trabajando de noche en urgencias, y que había aprendido a confiar en lo que sus sentidos le decían incluso cuando no podía articular exactamente qué le estaban diciendo, tuvo durante todo ese trayecto la sensación de que algo lo seguía. No una sensación dramática, no algo que le acelerara el corazón o le pusiera la piel de gallina, algo más sutil que eso, algo parecido a la conciencia de ser observado, esa sensación que la mayoría de las personas han tenido en algún momento sin poder explicarla, que los expertos en psicología dicen que es el cerebro procesando estímulos periféricos que no alcanzan el umbral de la conciencia plena. Esa sensación. Miraba por el retrovisor cada ciertos minutos. El camino detrás de ellos estaba vacío cada vez que miraba, pero la sensación no se fue hasta que entraron a las luces de la ciudad. Esteban fue ingresado a urgencias. Los médicos que lo recibieron hicieron las mismas preguntas que Sergio había hecho mentalmente. ¿Qué tipo de animal producía ese patrón de heridas? Nadie llegó a ninguna conclusión en esa noche. El diagnóstico de ingreso fue laceraciones múltiples por causa indeterminada, shock hipovolémico leve, estado disociativo posiblemente reactivo al trauma. Esteban sobrevivió. Sergio supo eso porque hizo la llamada de seguimiento 2 días después, como era su costumbre con los casos que lo preocupaban. Y la enfermera que contestó le dijo que el paciente estaba estable pero que seguía sin hablar. El reporte oficial que Sergio llenó esa noche usó el lenguaje estándar que los reportes requieren. Laceraciones múltiples, mecanismo de lesión desconocido, posible ataque de animal no identificado. Era el lenguaje correcto. Era el lenguaje que cabía en los formatos disponibles. Lo que no cabía en ningún formato fue lo que encontraron cuando volvieron al módulo esa madrugada, y Oscar, que había estado callado durante el viaje de regreso con esa clase de silencio que no es tranquilidad sino procesamiento activo, finalmente dijo lo que llevaba guardando. Dijo que cuando estaba en la parte trasera con Esteban durante el trayecto al hospital, mientras monitoreaba los signos vitales, había habido un momento en que la luz interior de la pick-up parpadeó. No era inusual. Era equipo viejo. Pero en el segundo que la luz parpadeó y antes de que volviera a su nivel normal, Oscar había visto la cara de Esteban. Sergio esperó. Oscar dijo que en ese segundo, con esa luz que no era del todo luz ni del todo oscuridad, la cara de Esteban no había parecido completamente la cara de Esteban. No supo describirlo mejor que eso. Dijo que era como si la cara tuviera capas, y que en ese segundo de luz intermitente hubiera visto una capa debajo de la cara que normalmente era visible. Una capa que tenía rasgos diferentes, rasgos que no eran humanos de la misma manera en que los rasgos de Esteban eran humanos. Sergio escuchó esto y no dijo nada por un momento. Luego le preguntó a Oscar si estaba seguro de lo que había visto. Oscar dijo que no, que podría haber sido el cansancio o la tensión o la luz mala de la pick-up vieja, que probablemente era eso. Sergio asintió y dijo que sí, que probablemente era eso. Pero esa misma noche, ya solo en el cuarto pequeño del módulo donde dormía en sus turnos, Sergio Valderas Treviño pensó en su abuelo. Pensó en esa tarde de su infancia cuando el viejo había dicho que el monte prestaba formas a lo que no tenía cuerpo propio. Pensó en las huellas que según don Abundio cambiaban a mitad del arroyo de huellas de animal a huellas de algo que caminaba en 4 patas pero que no era animal. Pensó en las heridas, en el patrón de esas heridas, en la distancia entre las marcas que sugería dedos demasiado largos en algo que era casi una mano pero no del todo. Pensó en Esteban que había ido al monte a buscar ganado y había vuelto sin hablar, mirando el techo con ojos que habían visto algo que los había mandado a algún lugar interno muy lejos del alcance de las palabras. Y pensó, finalmente, en las 4 palabras que Esteban había dicho al pasar el umbral de la puerta de la casa de don Abundio. No me dejen aquí. No había dicho no me dejen solo. No había dicho no me dejen en el monte. Había dicho aquí, con una precisión que en el momento Sergio no había procesado, pero que ahora, en la quietud del módulo con el sonido del viento del norte afuera, tenía un peso diferente. Como si aquí no fuera el rancho.
como si aquí fuera algo que Esteban cargaba consigo, algo que había venido con él del monte, algo que estaba en el cuarto, o en la camilla, o en el mismo. Sergio trabajó 4 meses más en ese módulo, y luego pidió su transferencia de vuelta a Victoria. Dio razones administrativas y nadie hizo preguntas porque en esa zona la gente entendía sin preguntas cuando alguien necesitaba salir. Cirilo, cuando se enteró de que Sergio se iba, le dijo durante su última semana algo que Sergio no esperaba. Le dijo que la zona del Arroyo Seco donde habían encontrado a Esteban tenía fama, que la gente del ejido más cercano no pasaba por ahí de noche desde hacía años, que había un nombre para ese arroyo que no era el nombre oficial que aparecía en los mapas, y que Sergio nunca había escuchado porque era de los nombres que se pasan de boca en boca entre la gente que conoce el monte de verdad y no se dicen delante de extraños. Sergio le preguntó cuál era ese nombre. Cirilo lo miró con esa cara suya que nunca dejaba saber si estaba en serio o en broma y dijo: el arroyo del que cambia. Y no dijo nada más al respecto. De vuelta en Victoria, Sergio siguió trabajando. Siguió siendo paramédico porque era lo que sabía hacer y porque el trabajo era necesario, y porque en el fondo, a pesar de todo, seguía siendo el hombre práctico y entrenado que había sido siempre. Se reunió con su hija cuando ella volvió de Monterrey al terminar el semestre, y fueron a comer a un lugar que a ella le gustaba en el centro, y hablaron de sus clases y de sus planes, y de cosas normales y concretas que tenían peso y presencia, y no se disolvían cuando uno intentaba describirlas. Pero hay algo que cambió en Sergio Valderas Treviño después de esa noche de marzo en el monte de Tamaulipas, y que no volvió a ser lo que había sido. No es algo dramático. No es insomnio, ni pesadillas, ni incapacidad de funcionar. Es algo más pequeño y más permanente. Es que Sergio ya no puede ver las huellas de un animal sin seguirlas con la mirada más allá de donde terminan, sin buscar el punto donde cambian, sin preguntarse qué viene después de ese punto. Su abuelo lo había dicho. Lo había dicho cuando Sergio tenía 8 años y no entendía completamente. El monte presta formas, y a veces lo que toma esa forma prestada no la devuelve limpia. A veces algo de lo que era antes queda dentro. Y a veces, en un arroyo seco en una noche de marzo, cuando alguien pasa demasiado cerca, eso que quedó dentro recuerda lo que fue y necesita salir. Y las marcas que deja cuando sale no tienen nombre en ningún manual de primeros auxilios del mundo. Sergio lo sabe. Y trata, la mayoría de los días, de no pensar en eso. Y ahora la pregunta es: ¿qué harías tú si estuvieras solo, en medio de la madrugada, respondiendo una emergencia, y descubrieras que algo no está del todo bien? Si estas historias te dejaron pensando, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque la próxima historia podría ser aún más aterradora. Nos vemos en el próximo relato, si te atreves. Hasta la próxima.